buenos días en este martes 18 de septiembre. Estas son las noticias. Marcó Wilma ventas ilegales, aprovechó Fonatur la tragedia. Detectan en Sedatus gastos por 77,000 pesos sin justificar. El sureste, frontera porosa, destaca Olga Sánchez Cordero. Confirma Quintana Roo liderazgo turístico. Incumplen su compromiso, dependencias no reparan daño por derechos humanos. Aumenta la recaudación, cumplen con obligaciones. Contradicen sindicatos entendimiento, aunque autoridades afirmaron que hubo acuerdo. Impulsan certificación de competencias laborales. Concluye red de agua y drenaje en Chetumal. Lanzan plan de Metrobús. Los concesionarios del transporte en Benito Juárez desean llegar a Tulum. Rechazan hoteleros dar fondos al Tren Maya. Acecha la codicia Laguna de Bacalar. El proyecto del Tren Maya despertó la voracidad inmobiliaria. Lidera Quintana Roo por acciones de promoción a la salud. Impulsan actividad artesanal en Tulum. LSD Noticias presenta su versión digital. LSD Noticias. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Norma Madero y Rodrigo Tello. El mundo de la información a tu alcance en un solo clic. Muy buenos días a todos nuestros seguidores a través de Facebook Live, igualmente en las diferentes plataformas de Luces del Siglo. Buenos días, Rodrigo Tello. Buenos días, Normita. Buenos días a todo el auditorio. Bueno, pues ya estamos iniciando este martes con mucha información que destacar del día de ayer aquí en el estado de Quintana Roo y a nivel nacional. Recuerden que estamos transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo. Recuerde consultar nuestra página en www.lucesdelsiglo.com. Pues tenemos varias información que comentar el día de hoy, Rodrigo. Así es, vámonos a las primeras planas y el periódico Reforma, Corazón de México. Un juez federal argentino ordenó la prisión preventiva de la expresidenta Cristina Fernández por asociación ilícita en calidad de jefa, admisión de dádivas y cohecho pasivo. Bueno, pues ahí tiene usted. La mano de Diego, Dorados de Sinaloa rompió un ayuno de 7 partidos sin triunfo en el estreno de Maradona como su entrenador. De visita golearon 1-4 a los cafetaleros de Chiapas. Dividen el reino, Netflix y HBO empataron con 23 galardones en la entrega de 2018 de los Emmy. Claire Foy obtuvo el galardón por mejor actriz en una serie de drama al protagonizar The Crown. Y fíjese usted, deambulan cadáveres en 2 trailers por Jalisco. Parece de cuento de terror, pero así estuvo esto. Al menos 150 cuerpos están resguardados en este tráiler. Viene la gráfica aquí precisamente en Reforma. Y dice, Guadalajara, Jalisco, debido a que el servicio médico forense está rebasado en la zona metropolitana de Guadalajara, almacenaron cadáveres de forma provisional en cajas de tráiler refrigeradas, una de las cuales circuló por la ciudad el fin de semana. La unidad, con cerca de 150 cuerpos, fue llevada a 3 puntos distintos. Primero a la bodega en la colonia La Duraznera, en Tlaquepaque, donde fue removida tras una inconformidad del ayuntamiento. Pues ahí tiene usted esto allá en Guadalajara. Acumula Duarte más de 90 casas. Ubican la Fiscalía de Veracruz y la PGR propiedades en Estados Unidos, España y México. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y su esposa Karime Macías construyeron un millonario emporio inmobiliario, de las que ya se han logrado ubicar más de 90 propiedades en México y en el mundo, más las que se acumulen. Un análisis de Reforma con base en las indagatorias de la PGR y de la Procuraduría de Veracruz
al exmandatario ha permitido contabilizar más de 40 propiedades en México y más de 50 en Florida, Texas, Arizona, Nueva York y España. Según reportes de la Fiscalía veracruzana, la pareja Duarte Macías tiene apartamentos en Madrid y Bilbao. Y bueno, ahí vamos en una nota en el interior precisamente de este periódico, vienen precisamente, y por ejemplo, le vamos a dar unos ejemplos. En la Florida, por ejemplo, compraron una casa en Coral Gables, fue operada esta compra por Karime Macías, con una empresa fantasma en noviembre de 2015. Esta casa tiene un valor aproximado de $7 millones. Solo esa casita. En Veracruz, 4 departamentos en edificios así de lujo, de los que hay también aquí en Cancún. Es un edificio grande, se llama Torre Pelícano y está en Boca del Río. Y bueno, además, como si fuera poco, pues se los adecuaron a su gusto, porque bueno, los querían a su gusto. Pues. Cada uno de estos costó $10 millones. Y bueno, ahí compraron 4 departamentos, o sea que fueron $40 millones en Veracruz. En Bilbao, allá en España, una casona vasca que funciona como hotel llamada Iturrienea, fíjese, es que es en vasco, Iturrienea Ostatua. Es parte de las propiedades ligadas a la red de desvíos que alcanzó allá en Europa. De esta no tenemos la cantidad aproximada de lo que pueda costar, pero imagínense ustedes, es una casa hotelito allá en Bilbao. Y bueno, en Madrid, un departamento cerca del centro de la capital española con 106 metros cuadrados de construcción está valuado en €4 millones. Uf, hijo, de veras que no... La ambición. No, mire, todas las propiedades que tienen no les iba a dar tiempo nunca ni de visitarlas. En Texas, una de las casas adquiridas en Woodlands, en el condado de Montgomery, a nombre de la cuñada de Duarte. Esta con valor de $720,000. Y en Quintana Roo, en el condominio Taina Residencial de Cancún, se encuentra otra propiedad con un valor aproximado de $3 millones. Y bueno, y sigue. Mira, aquí en el Estado de México, el rancho Las Mesas en Valle de Bravo, debe su alto valor a la inversión que hizo Duarte en añadidos como caballerizas y el lienzo charro. Está valuado en $200 millones, o sea, tiene un valor como de $10 millones, como $12 millones. Este ranchito allá en el Estado de México. En Veracruz, La Cartuja es una propiedad de 30 hectáreas en el municipio de Naolinco. Esta está valuada en $100 millones. Y en Ciudad de México, 3 departamentos en Bosques de Santa Fe son parte de los aseguramientos de la PGR en $38 millones. Y como dice la nota, Normita, más lo que se acumule. No, y en Quintana Roo también tienen aquí inversiones. Sí, aquí está esto, en el condominio Taina. Es lo que acabamos de decir, en Residencial de Cancún, y eso es de un valor aproximado de $3 millones. O sea, bueno, los angelitos, y esto es la punta del iceberg, porque todavía sigue saliendo y sigue saliendo. Bueno, pues ahí tiene usted, esto es lo que viene, y dice, destapa testigo el cochinito. Porque este testigo que destapa todo esto es precisamente José Juan Janeiro Rodríguez, que entregó a la PGR información de operaciones bancarias. Hay que cuidarlo mucho a este señor, Fíjese usted el peligro que corre después de estar ventaneando precisamente a su ex jefe. Y bueno, sin empleo y sin casa, tras el sismo, Hermilo, esto del sismo del año pasado, Hermilo Baltasar y María del Carmen viven en carpas que donó China. Una grieta debajo de su hogar en Tláhuac los obligó a abandonarla. Y mire, este es el tipo de contrastes, este es México. Propiedades millonarias en dólares por todo el mundo de un gobernador, Imagínense. Ahora que salga el presidente, que saquemos la lista de sus propiedades, bueno, a lo mejor nunca las vamos a conocer, pero imagínense todos los gobernadores que tenemos en este país, Jorge, bueno, tenemos Yarrington,
Montiel, bueno, no nos alcanza la memoria para hablar de todos los gobernadores y exgobernadores de este país comprometidos. Y por otro lado, a un año del sismo en septiembre, ahí está esta pareja que es un ejemplo, es solo un ejemplo, que tras el sismo, Hermilo y Baltasar y María del Carmen viven en carpas que donó China y de las que no se volaron, porque también hubo muchas carpas de China que luego se evidenció que las estaban vendiendo por otro lado. Una grieta debajo de su hogar en Tláhuac los obligó a abandonar ahora la carpa. Fíjese usted. Y ahí está esta foto muy significativa y dice, sí, muy significativo. Y ahí otra vez vamos a contrastes, ¿no? Vamos a contrastes. Junto está la celebración en rosa, dice, que esto es la fiesta con la que celebraron a las gemelas de Joaquín El Chapo Guzmán, las hijas precisamente de Emma Coronel. Y bueno, tuvieron una celebración de fantasía al cumplir sus 7 años. Un video difundido en redes sociales da cuenta de las fiestas celebradas en Culiacán y organizada por la mamá de las niñas. Esto define a nuestro país, fíjese, estas notas que le acabamos de decir. Políticos corruptos, multimillonarios, bueno, no multimillonarios, que se ostentan como multimillonarios, pero en verdad ese dinero es de los mexicanos, y narcotraficantes también multimillonarios, y en medio una sociedad desposeída, desvalida, donde reina la impunidad, donde no tienen manera de defenderse. Estas tres notas definen la realidad de este país. Bueno, estas 4, porque antes de esas, precisamente le decíamos que deambulaban cadáveres en 2 tráilers por Jalisco, y hablábamos de un tráiler con más de 150 cadáveres. Esas 4 notas definen a lo que es hoy nuestro país. Muertos por todos lados, hacinados ahí en tráilers que ya ni caben, gobernadores, o sea, funcionarios corruptos que se están robando el dinero del pueblo, narcotraficantes también millonarios y en muchos casos coludidos precisamente con esos gobernantes, y un pueblo desvalido y en muchos casos en la calle sin nada. Eso define nuestro país. Pero bueno, cambiando de tema, dice aquí que, bueno, aquí está precisamente López Obrador, que se encontró allá con Fernando Valenzuela y bueno, coincidieron ayer en Sinaloa, y bueno, pues ahí tiene usted, ahí se habla luego de que el peje ya se lo quiere jalar también para el gobierno. Vamos a ver, un verdadero héroe nacional, la verdad que sí, don Fernando Valenzuela. ¿Quién no lo quiere precisamente por cómo llegó a brillar en el béisbol de las grandes ligas allá en los Estados Unidos, y además por su humildad, un hombre humilde? Nunca se quiso creer, Juan Camagüey, ya soy famoso, ya soy millonario, un gran ser humano. Fíjese además usted, hay un video. Vamos a mandarles, está interesante, vamos a mandarles a un videito que tenemos precisamente de este encuentro de López Obrador con Fernando Valenzuela. Y me da mucho gusto estar aquí con Fernando, con el gobernador de Sinaloa, y aprovecho para también transmitirle un saludo y darle la bienvenida a Diego Armando Maradona. Es otro deporte, es el fútbol, pero Diego también es una leyenda. Es un futbolista destacadísimo en el mundo, es genio y figura hasta la sepultura. Pues ahí está. Ahí tiene usted, pues esa es la nota de cuando se encuentra AMLO con Fernando Valenzuela. Y fíjense que en otro orden de ideas, Claudio X González, presidente de Kimberly Clark, señaló que Andrés Manuel López Obrador está empezando a matizar sus dichos porque no podrá cumplir con las promesas de campaña. Además el expresidente del Consejo Mexicano de Negocios rechazó que el país esté en bancarrota, como lo aseguró el presidente electo el domingo. Si se lee todo lo que se dijo alrededor de ese comentario tan dramático, ya empieza a matizar que no se va a poder cumplir con todo, porque no hay suficientes recursos, indicó X González.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que el país cumple con todos sus compromisos económicos. La fortaleza de nuestras variables macroeconómicas nos indican que tenemos certeza y confianza de que podemos seguir invirtiendo en México, afirmó en el marco del Foro Forbes. Y sí, la verdad es que ahí sí se le fue a López Obrador a decir que México era un país que estaba en quiebra, porque México no es un país que está en quiebra, tendrá sus problemas económicos, pero la quiebra en un término de lenguaje correcto significa precisamente un país que ya no tiene para cumplir, no, en este caso un país que no tendría para cumplir con sus compromisos económicos, y eso no está pasando en México. Bueno, ya son dos resbalones, porque también en las redes no dejaron ayer en paz a López Obrador diciendo que se volvió como Peña Nieto, ¿no? Cuando dijo que México era un país que tenía miles de años de haberse creado. Y bueno, pues no tiene miles de años de haberse creado. Dejan funcionarios a Banxico. Los salarios que se tienen contemplados para pagar oficialmente a la burocracia provocó una segunda desbandada de trabajadores del Banco de México, dice la nota, pero se refiere más bien a gente que ya estaba por jubilarse y dijeron mejor me jubileo de una vez para que sea en los parámetros de lo que me están pagando ahorita y no después que me bajen el sueldo. Porque de que hay mucha gente que quiere esos empleos, hay mucha gente que quiere esos empleos. Por ahí tiene usted, esta es la portada del periódico Reforma. Y también hoy la portada del periódico El Universal. Garibaldi, la perla del narcomenudeo en la Ciudad de México. Secretaría de Seguridad Pública, Unión de Tepito y Antiunión pelean la plaza, dice. Amieva seguirán operativos contra venta de droga. Y es que la Plaza Garibaldi es conocida como la perla por los grupos criminales que se disputan el control del narcomenudeo en la zona centro de la Ciudad de México. Hay más de 500 vendedores de droga en los alrededores de Garibaldi y 7,000 visitantes el día en la plaza durante los fines de semana. Eso fue lo que concurrió el pasado fin de semana de las fiestas patrias. Reviran AMLO, lo que ya mencionaba Rodrigo, México no está en bancarrota, dice, no estamos en una economía bollante, estamos en desarrollo, es extremo pensar que estamos en bancarrota, esto dice Enrique Bojorquez, especialista. Y es que México, dicen, asegura, no está en bancarrota, asegura el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, respondieron empresarios, autoridades del gobierno y especialistas, luego de las declaraciones del tabasqueño el domingo pasado. El presidente de Kimberly-Clark, Claudio X González, la reporte dijo que las inversiones necesitan un ambiente seguro y que en ese tipo de afirmaciones no ayudan a nada. Y bueno, una foto de festejo ayer en la Ciudad de México, nace Congreso Capitalino y Morena da vida al PT y PES. Morena hizo valer su fuerza para tener la mayoría en la instalación del primer Congreso de la Ciudad de México. Se dio 3 de sus diputaciones locales al PT, con lo que este partido se convirtió en la tercera fuerza, desplazando al PRD y dio un legislador al PES, el Partido de Encuentro Social. Una entrevista que trae hoy el Universal con Gustavo Madero, expresidente nacional del PAN, y donde, bueno, hace declaraciones fuertes, dice, cartel de gobernadores quieren secuestrar al PAN. Si Cortés y Larios ganan la dirigencia, entregarán el partido a López Obrador, advierte. Gustavo Madero, expresidente del PAN, afirma que la fórmula de Marco Cortés y Héctor Larios, bueno, pues son para dirigir el partido, permitirá la llegada del cartel de los gobernadores. En entrevista para ese periódico dice que la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional, que conforman Francisco Domínguez de Querétaro, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Martín Orozco de Aguascalientes, José Rosas Aispuro de Durango, José Antonio Gali de Puebla y Carlos Joaquín de Quintana Roo, y también Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur, junto con Rafael Moreno Valle, exmandatario de Puebla, buscan secuestrar al panismo, apoyar a Andrés Manuel Gómez Morín, nieto y fundador del PAN, sostiene que así opera el PRI y si gana el bloque Cortés Larios sería una grave amenaza y sumisión ante Andrés Manuel López Obrador. Fuertes declaraciones que dice Gustavo Madero referente a este tema. Dice, ni premio ni castigo para medios, Jesús Ramírez, próximo coordinador de comunicación social
en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no habrá ni premio ni castigo para los medios por su línea editorial y no presionará para buscar notas favorables. Esto dijo al periódico El Universal en una entrevista al que se recortará 50% del gasto de publicidad oficial y que habrá criterios transparentes en la asignación. Bueno, pues ojalá se cumpla, porque quien se lleva la mayor tajada precisamente en estos contratos de publicidad, precisamente son los medios electrónicos más que los medios impresos. Y bueno, esto es lo que destaca hoy El Universal. Premian al Universal con galardón de periodismo contra la discriminación. Una nota de espectáculos: conquista Amazon el Emmy, ni Netflix ni HBO. La ganadora de la noche fue la serie Marvelous Mr. Maisel con 5 premios. Esto es lo que pues destacó ayer en el premio, en la entrega de los premios Emmy. Eso es lo que publica hoy el periódico El Universal en su primera plana, y también estas imágenes, que yo no sé si ustedes las vieron en la red, ayer fueron una serie de críticas precisamente donde el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se da sus lujos. Y es que le lleven de verdad críticas por ir a un restaurante exclusivo en Turquía. Vamos a ver este video porque de verdad es un insulto, sobre todo a los, pues a todos los, ahora sí que gente venezolanos, en donde esos excesos de lujo que se da Nicolás Maduro en un país donde se están muriendo de hambre literalmente, porque no hay para comprar comida, no hay víveres en ese país en este momento, y que se dé estos lujos de ese presidente de verdad es un insulto a su gente venezolanos. Vamos a ver este video. De cordero que se da este señor, porque déjame decirle que allá en Venezuela, aparte de que no hay realmente víveres, o sea, la carne es imposible porque no existe, tiene mucho tiempo que no existe en ese país de Venezuela, y que se dé estos lujos a este presidente, de verdad, como tú decías, si México tenemos lo nuestro, no, bueno, ahí en Venezuela con estos super lujos que está dando en este momento el presidente Nicolás Maduro, y vemos que el día a día la gente de Venezuela está pues emigrando a otros países por la falta de oportunidades, por la falta de comida, y bueno, pues ver estas imágenes de verdad es recordarle todos los 10 de mayo a este señor. Así es, fíjate que dices que ya no hay carne en Venezuela, ni la del zoológico, porque ya se habían comido por ahí, o vimos algunas imágenes en determinado momento de que hasta los animales del zoológico ya se andaban comiendo. Bueno, pues fíjese usted que el Excelsior, el periódico de la vida nacional, en su primera plana, piden despenalizar marihuana, amnistía para jóvenes y campesinos. Olga Sánchez Cordero abogó por aplicar la ley para apoyar a las mujeres indígenas conocidas como mulas y a cerca de 100,000 adolescentes privados de su libertad. Bueno, pues ahí está esta propuesta precisamente de esta ley amnistía. Plagian y torturan a 8 jóvenes, esto allá en Tlaquepaque. Uno de ellos muere por lesiones y lograron escapar y pidieron auxilio precisamente a una gasolinera, y bueno, lo lograron rescatar, pero uno de ellos murió. Por tráiler se va a titular del CEMEFO de Jalisco, esta nota que ya le mencionábamos de este tráiler que andaba deambulando hasta con 157 cadáveres, y bueno, esto ya le costó el puesto a Luis Octavio Cotero, quien es acusado de omisión en el caso del tráiler que transportaba 150 cadáveres. Ciudad de México estrena Constitución y legislatura. Y bueno, viene también esta nota del video que les acabamos de presentar, precisamente de Maduro, que dice que enciende las redes con banquete de lujo en Turquía. Jueces prohíben a funcionarios bloquear tuiteros. Consideran que la restricción es discriminatoria.
No estamos en bancarrota, le dicen los empresarios precisamente durante el foro Forbes, el sector empresarial le dice esto a López Obrador. México en el top 10 de ciberataques. Y bueno, McCartney es el número 1 con su nuevo disco allá en Estados Unidos y recuperan trono en una ceremonia en la que se celebró la diversidad racial. Game of Thrones ganó como mejor serie dramática y El asesinato de Gianni Versace fue nombrado como mejor miniserie. Pues ahí tiene usted, esto es el periódico Excelsior en su primera plana. Y bueno, también lo que destaca hoy el periódico Milenio es que, bueno, igualmente hay dificultades, pero también crecimiento, así sea de 2.3%. Esto es lo que dice Claudio X González, Castañón y Cervantes. Empresarios refutan al país en bancarrota, y es que las declaraciones fuertes que hizo Andrés Manuel López Obrador el pasado fin de semana, bueno, pues movió a todo el sector empresarial en contra de estas declaraciones. Se van a quedar con las ganas quienes piensan que vamos a fallar al pueblo, afirma AMLO en Baja California, ahí en La Paz, Baja California Sur. Anuncia Jiménez Espurio estudio si es viable tener 2 aeropuertos, costará 15 millones de pesos y estarán para octubre. Tren Maya pasará por 5 estados, aunque solo será rentable en Quintana Roo, Yucatán, dicen hoteleros. Y bueno, la foto que recorrió ayer en las redes sociales, en donde está Andrés Manuel López Obrador con el Toro Valenzuela. El tabasqueño difundió un video ayer desde Sinaloa en el que aparece este personaje, bueno, este querido personaje, y donde aprovechó para enviar un saludo a Maradona, quien debutó como técnico de Dorados con estadio lleno y victoria por la goliza. Pues bueno, ahí está con el bat precisamente de Manuel López Obrador, en donde, bueno, listo para dar el jonrón. Murió 6ª victoria de ataque en Garibaldi. Bueno, cesan al director del Forense de Jalisco por caso del tráiler con 157 muertos. Y bueno, a un año de los sismos del 19 de septiembre y del 7 de septiembre, hay un daño estructural, deshabitados y aún en espera de demolición 500 edificios en la Ciudad de México. Expulsa la UNAM, a 3 más suman 22. La Secretaría de Seguridad Pública instala 5 módulos para dar seguridad a estudiantes en Ciudad Universitaria. Pues eso es lo que destaca hoy también el periódico Milenio en su primera plana. Y bueno, básicamente todos los periódicos nacionales se van con la declaración pues no favorable, en donde la entidad privada prácticamente, bueno, pues revira a AMLO, y donde pues menciona que no existe esa bancarrota. Varios empresarios haciendo estas declaraciones en contra de lo que dijo Andrés Manuel, donde, bueno, dijo que podían este tipo de declaraciones pues no favorece a nada a nuestro país. Y hay que señalar, Norma, que no son opiniones, ¿eh? La verdad es que existe un parámetro para medir cuando algo está en bancarrota. Y entonces los empresarios están no saliendo a dar su opinión, saliendo a decir, según los parámetros, México, le podemos demostrar a quien sea que no está en bancarrota. Y es cierto. Entonces, bueno, la aclaración es pertinente e insisto, no son comentarios, es una aclaración perfectamente bien sustentada. Pues sí, por ejemplo, lo que dijo Claudio X González, en el sentido de que México no está en bancarrota, ni está fallando la economía. Se debe generar confianza a los inversionistas, y más en un cambio de gobierno. Esto fue lo que dijo. Juan Pablo Castañón, de Coparmex, dice, nuestra economía puede crecer al 4% si tenemos la política pública adecuada y los incentivos necesarios. Aunque, bueno, Andrés Manuel, debido a esas críticas, ¿verdad?, dice, no les voy a fallar, tengan confianza que cumpliré mis compromisos, no soy como los de antes. Eso es todo, que agarra a los gobernadores corruptos, que regrese el dinero a las arcas, y ya con eso se nos acaba la bancarrota de la que él habla. Y otro que no se quedó callado fue Miguel Ángel Osorio Chong, donde le contestó también a Andrés Manuel, y donde le dijo, ya están viendo que no todo es promesas, los recursos no siempre alcanzan para lo que uno quisiera. Pues sí, una cosa es hablar desde fuera, otra cosa es ya estar en la administración pública y realmente empezar a organizar el tema de la administración pública y organizar a todo el gabinete, pues no va a ser tan fácil. Vamos a ver
pues esperemos, por lo menos hay una esperanza en ese sentido en esta nueva administración que inicia el 1 de diciembre. Bueno, por eso los mexicanos le dieron el voto de confianza a Andrés Manuel, precisamente para que las cosas no sean iguales. Y la austeridad nos queda claro a todos, ¿eh? La verdad es que con que López Obrador llegue a meter a la cárcel a una bola de corruptos, de los que tanto hablaba, de la mafia del poder, con eso va a empezar bien con el pie derecho. Pero si antes de entrar ya está exonerando gente y diciendo que Rosario Robles pues realmente es un chivo expiatorio, que lo es, pero también fue parte precisamente de ese equipo que hizo esas dispersiones de dinero. O sea que un angelito tampoco le queda, ¿verdad? Entonces es lo que queremos ver, que de veras se vaya y no empiece a exonerar a gente, a amiguitos, que se vayan al bote y de ahí para adelante. Lo de los dineros, bueno, pues entendemos que no sobran y que tendrá que ser poco a poco, y sí se tendrá que ir cuidando de hacer declaraciones como esa de que, bueno, está México quebrado, que no lo está, y que, ojo, viniendo de él, podría causar una alteración en los mercados. Entonces tiene que ser cauteloso y mucho más serio. Así es, vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos aquí a LCD Noticias, Adicción por Informar. Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. Radio Luces, www.lucesdelsiglo.com/radio. Finanzas, noticias de actualidad, cultura, análisis político y entretenimiento. Radio Luces transmite en formato digital las 24 horas del día desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces es una emisora de Luces del Siglo. ¿Sabías que como ciudadano puedes denunciar actos o conductas inadecuadas de los servidores públicos? Si recibes un servicio público y eres víctima de maltrato, abuso, actos de corrupción o un mal servicio, no guardes silencio. Denuncia 01800-849-7784. Línea de denuncia TACPOL. Tu llamada es anónima y gratuita desde cualquier línea fija. También puedes denunciar en la página denuncia.qroo.gov.mx o descarga la aplicación TACPOL, disponible para Android e iOS. Juntos contra la corrupción. Secretaría de la Contraloría del Estado. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Ahora, en tiendas OXXO, puestos de periódico y voceadores, solicita el periódico Luces del Siglo, con la información más destacada de nuestro estado, de México y del mundo. Periódico Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo. Luces del Siglo. Escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. Teatro Exbalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Exbalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Exbalanque. El mundo cambia segundo a segundo. Mantente al tanto desde tu smartphone a través de Luces del Siglo en su versión digital. Ingresa www.lucesdelsiglo.com o síguenos en Facebook. Recibe notificaciones en cada actualización de nuestra red de reporteros. En Twitter, búscanos como @Luces del Siglo. Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo. Escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. Hospiten Cancún cumple 15 años de brindar servicios médicos de alta calidad, impulsando nuestro compromiso día a día. Hospiten Cancún, 15 años contigo. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar.
Pues bueno, ya estamos de regreso aquí en el SD Noticias y bueno, dándoles gracias a todos nuestros seguidores a través de Facebook Live, en donde, bueno, pues ahí René Antonio Ramos Reyes, buen día desde la zona Maya, muchas gracias, don René. Julio Jiménez, un fuerte abrazo a nuestra amiga Carla Romero y a Norma Madero. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Y bueno, también José Roberto Echeverría, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, hoy también, bueno, lo que se publica aquí en el estado de Quintana Roo, los medios locales y lo que publicamos en Luces del Siglo. Seguimos con el tema de la venta, si bien no es ilegal esta venta de Fonatur, que en donde una parte de Playa Delfines lo vendieron a precios irrisorios de su valor comercial. Bueno, aquí le damos hoy precisamente, doctor Rodrigo, un recordatorio desde que, bueno, trataban de vender esta parte de Playa Delfines, y bueno, que esto sucedió precisamente después del huracán Wilma, que fue que marcó estas ventas, pues sí, un poco ilegales. Sí, lo que te iba a decir, Norma, porque no se abrió una licitación abierta diciendo sí, claro, eso, o sea, 2,000 pesos el metro cuadrado, y claro, lo arman, estructuralmente la venta es legal, como dices, no es que sea ilegal la venta en sí misma, pero la forma en que se consigue al cliente, que no es abierta. Imagínense, si estamos creyendo que vale 2,000 pesos el metro en Playa Delfines, pues vamos a ponerlo abierto y va a ver que viene que nos ofrece $200, perdón, $2,000 por el metro cuadrado. Pues que sí es ilegal, es lo que decimos sí, hoy en sí, Luces, sí, o sea, aprovechó Fonatur la tragedia de en ese momento, estábamos bueno, pues con todo el desastre que se vivió en el 2006 básicamente, ¿no? Que cuando 2005, perdón, cuando fue ese huracán que pegó aquí a Quintana Roo, y se aprovechó precisamente estas ventas ilegales. Hay que recordar que, por ejemplo, estas torres que están aquí en la Avenida Bonampak, estas torres de condominios, no existían cuando llegó Wilma, o aquellas torres que se encuentran también en zona hotelera de más de 30 pisos, tampoco existían cuando pegó Wilma aquí. Y bueno, este recordatorio finalmente a 12 años, pues sigue siendo un pleito legal por predios precisamente que se vendieron legalmente en zona hotelera. Pues sí, en este sentido que estamos ya aquí en la portada del periódico Luces del Siglo, periodismo de verdad, la nota principal precisamente es: marcó Wilma ventas ilegales, aprovechó Fonatur la tragedia, y de esto le tenemos una nota. La destrucción provocada por el huracán Wilma hace casi 12 años marcó el inicio de la venta discrecional de predios costeros propiedad de la nación por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur. Frescas aún las secuelas de la tragedia que azotó las costas de Quintana Roo en octubre de 2005, el Fonatur vendió los primeros 5 predios ubicados en Playa Delfines, pero como la operación no convino los intereses de los inversionistas, los terrenos fueron devueltos en medio de un proceso legal aún vigente. Desde finales de 2005, Fonatur anunció la venta de dichos terrenos, cuya superficie es de 5 hectáreas, y fue la empresa italiana V&D la que los adquirió por un monto de 325 millones de pesos, desatando con ello una serie de juicios legales que hasta la fecha perduran. La venta se concretó bajo la gestión de John McCarthy al frente de Fonatur durante el sexenio de Vicente Fox Quesada. El plan de la inmobiliaria era edificar 2 torres de 20 pisos, pero los terrenos habían sido vendidos con uso de suelo turístico hotelero que no correspondía con lo establecido en el plan de desarrollo urbano vigente en ese momento. El proyecto implicaba reducir de 1 kilómetro a solo 40 metros la superficie de playa pública, lo que desató molestia entre la población, que desde entonces veía venir la restricción al acceso de una playa pública. Legalmente fue imposible para la V&D edificar, y tras varios intentos en el Cabildo Municipal para cambiar los usos de suelo, en 2010-2011 la empresa demandó a Fonatur el reembolso del monto pagado por los terrenos debido a que no eran comercialmente útiles. Ya en conflicto legal, en agosto de 2011, el juez de lo civil, Carlos Aguilar Godínez, concluyó que el fondo violentó el principio de buena fe que rige en materia contractual, por lo que ordenó al organismo federal la devolución de los 325 millones de pesos más los intereses y pagos por conceptos de predial realizados por la empresa.
Pues sí, hay que recordar precisamente, por eso hoy lo publicamos con esta empresa Villaviri, que después de que no se pudo o no pudieron ponerse de acuerdo cuando le vendieron a esta empresa Vivendi y que resultaba que no le iban a poder cambiar el uso de suelo, es cuando pues la empresa obviamente demanda a Fonatur, le pide una indemnización por estos terrenos, y es que como era muy alto la indemnización que pedía la empresa Vivendi a Fonatur, le tienen que dar estos terrenos de Tajamar. Los terrenos de Tajamar, y después viene También la demanda tuvo, y tampoco. Pero ya Vivendi ahí, cuando le dan esos terrenos, él los vende. Ya no se queda Vivendi con los entonces o sea, ya se salvó, no estuvo en el, no está en el desastre. Está todavía en el desastre. No estuvo en el desastre. Exacto, entonces esos errores finalmente, porque son errores que cometió Fonatur en su momento, que finalmente cuestan a los mexicanos, porque indemnizar esas empresas privadas, pues obviamente son con recursos pues que son de los ciudadanos. Sí, y es que más que errores es el negocio. Yo te los vendo baratos, porque tiene esta especificación de que es para servicios públicos de playa, pero luego vamos a... Te voy a ayudar a que les cambiemos precisamente el uso del suelo, como ha pasado con muchos lotes que tenían esa misma especificación en Cancún, pero resulta que esos ya eran, siendo de los últimos, el último reducto precisamente de playa abierta para los benitojuarenses, pues ya se notaba mucho y la gente empezó a protestar, no se dejaron y ya no se pudo hacer el cambio de especificación de uso de ese terreno. Y bueno, entonces les tuvieron que regresar el dinero, pero no se quedaron ahí, otra vez están tratando, y otra vez ahora, bueno, precisamente esa venta de las que le hablábamos el día de ayer, otra vez tratando de vender, bueno, no tratando, porque es algo casi consumado, nada más no está escriturado, pero es algo casi consumado, que bueno, tenemos que levantar la voz todos, porque si no, bueno, si hubo tanto reclamo precisamente porque ya la mitad de lo que viene a ser Playa Delfines ya la acercaron. Bueno, pues ahora se trata del otro cacho, del cacho donde todavía se puede entrar precisamente a esta playa, patrimonio de los benitojuarenses y de los mexicanos, y precisamente donde se encuentran estas letras donde mucha gente se va a tomar una fotografía que dicen Cancún. Entonces, pero bueno, son a un lado, no son exactamente no a un lado, pero ahí nos dejarían una ventanita, se habla de 40 metros. Es la ventana que nos dejarían. Son 10,000 metros cuadrados. Se vuelan todo y sí nos dejan un pasillito, como pasó en otros lados, que bueno, que ya ve que luego hasta los pasillos quieren vender. Fíjate que el otro día, ahora sí que revisando archivos, y bueno, aquí buscando con algunos, pues, de los que, gente que estuvo en la dirección de Fonatur de épocas pasadas, hemos estado haciendo revisiones, encontramos el plan maestro de Fonatur, ¿verdad? Lo que era el plan maestro para la construcción de Cancún, y bueno, pues obviamente ese plan maestro lo violaron en todos los sentidos. De hecho, encontramos, y después vamos a publicar la acta de cabildo donde Fonatur le dona al municipio, son prácticamente, eran 14 ventanas al mar. Playas públicas, ¿verdad? De playas públicas. No pasillitos como los que tenemos ahora, como un lote completo, este es para playa pública, y de esos 14. Por ejemplo, si ven ustedes donde se encuentra actualmente la plaza, donde están pues todos los restaurantes, el área de discotecas, aquí en el centro, lo que le llamamos el centrito de Cancún, de ahí de la zona hotelera, están las torres muy grandes, que toda esa parte, por ejemplo, también era parte de la playa pública, Sí, playa pública. Y dejaron nada más un pasillo casi como de 3 metros, un pasillo solamente para entrar al área, donde hay unos hay unos baños incluso que pusieron, pero toda esa parte de lo que era lo que son los edificios de muy grande, todo eso era playa pública. La parte también que viene siendo que era la playa Chacmol. Playa Chacmol, todos sabíamos pues que Playa Chacmol era pública. La playa que está enfrente del Chedraui, donde ahora hay unas oficinas Plaza Caracol, Plaza Caracol. Esa también era playa pública, y dice que es, porque todavía lo dejan a uno pasar por un pasillito, pero se adueñaron de ella, ya ni el estacionamiento era un estacionamiento público. No, pues ya no se puede estacionar. Ya no te dejan estacionar, o sea, ellos se han ido robando todo, las autoridades en complicidad con algunos empresarios, se han ido robando todo, y cada vez más, pero bueno, se quieren robar hasta lo último. No, déjame decirle, por ejemplo, donde están los hoteles Iberostar,
y está el campo de golf. Ya ve que en esa área hay hay un gran terreno de lo que es jardín. Toda esa área no son de los hoteles, toda esa área son de Fonatur todavía. Imagínate. Entonces, ya ves que cuando pasas y todo es donde están ahora sí que los hoteles más grandes de Cancún. Como su área jardinada. Toda esa área son precisamente de Fonatur. Por ejemplo, usted recordará donde está el Hotel Meridien, que fue de los pocos hoteles que se salvaron con la época de Wilma. Bueno, al lado existía, si usted recuerda, era también una entrada a una playa pública, que después se construyó un hotel. Ese hotel, por ejemplo, lo construyeron y lo que se dice, por ejemplo, que es de Félix González Canto, porque se comieron también y ahora nada más es una lengüita de acceso a la playa. Y ya ve que en esa parte existen condominios, luego está la calle de atrás y sigue el hotel. Pues es lo mismo que pretenden hacer en algún momento con todas esas áreas verdes que están enfrente de la avenida Cuculcán y que dividen a los hoteles, porque todo eso es de Fonatur. Hay que estar de pendiente. alguna manera ya los hoteles les dan jardín, las tienen así como integradas, ¿no? Lo tienen integradas dentro de a su propiedad. Incluso si usted se quiere meter por ahí, no lo dejan. No, ese es del hotel, pero en verdad no es del hotel, es de Fonatur. Pero ahora la sí intención es precisamente quedarse con ellos. Pues en estas revisiones que hemos hecho de todos esos archivos históricos de lo que es lo que Fonatur proyectó para Cancún, bueno, evidentemente han pasado administraciones y cabildos en donde, bueno, pues han violado todas las normas que en su momento Fonatur había establecido. Han pasado administraciones y cabildos muchos y corruptos. No, claro, por supuesto, por supuesto, pero bueno. Pues eso es lo que quisimos recordar hoy precisamente en la portada de Luces del Siglo, pues aprovechó Fonatur la tragedia que vivimos en esa época de Wilma, precisamente para hacer sus tranzas, ¿verdad? Y quien paga sus errores, finalmente somos los ciudadanos, porque todas esas indemnizaciones de juicios que han perdido, lo pagamos nosotros. Y no se le olvide el nombre, el que estuvo al frente precisamente de todos estos movimientos fue John McCarthy. Ahí empezó todo. John McCarthy. En la época del cambio. En la época del cambio, sí. ¿Recuerdan? Esto fue John McCarthy. Pero bueno. Y bueno, otra de las cosas también que tenemos que destacar lo que dijo Olga Sánchez Cordero, y es precisamente hablando de nuestra frontera sur-sureste. Frente a empresarios, Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, desplegó ayer en un foro de balance del Estado que guarda la seguridad de México que alcanza ya una tragedia humanitaria. Quien fuera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguró que hay en el país 1,200 fosas clandestinas con cientos de restos humanos. En la última década se han consumado 240,000 homicidios dolosos y desaparecidos a 40,000 personas. Tenemos una nota de este asunto. Frente a Empresarios, Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, desplegó ayer en un foro un balance del Estado que guarda la seguridad en México, que alcanza ya una tragedia humanitaria. Quien fuera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguró que hay en el país 1,200 fosas clandestinas con cientos de restos humanos. En la última década se han consumado 240,000 homicidios dolosos y desaparecido a 40,000 personas. ¿Cuántos más migrantes desaparecidos hay en México? No lo podemos ni siquiera imaginar porque entran ilegalmente a nuestro país en una frontera porosa como la que es el sureste. La tragedia es una tragedia humanitaria, sentenció. Con los países de Centroamérica, expulsores de migrantes que luego pasan por nuestro país, se pretende mantener una colaboración para que se detone en ello un desarrollo económico. Estos son países expulsadores por falta de oportunidades, de falta de desarrollo, pero también por causas de violencia. Entonces, atendiendo estas dos causas, pobreza y violencia, pensamos que podremos colaborar con estos países y que no tengamos un flujo de migrantes tan grande, enorme, como lo tenemos en este momento en nuestro país, dijo, para contar con una evaluación precisa de las necesidades que se tienen para llevar a cabo políticas tanto de pacificación como de desarrollo social. Sánchez Cordero anunció que se desplegarán 7,000 voluntarios que harán trabajo de campo a fin de levantar censos y recolectar los datos necesarios.
Y fíjense que aquí en la primera plana también de Luces del Siglo viene una nota que dice: detectan en Sedetus gastos por 77,000 pesos sin justificar, que después de las cantidades millonarias de desvíos que vemos cotidianamente, pues parecerá no mucho, pero si no empezamos a señalar desde que es poquito, a fijarnos, a hacer que se hagan las auditorías pertinentes, pues entonces por eso los montos se vuelven muchos, porque no pasa nada. Vamos a una nota también de esto. En los resultados de la auditoría realizada a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, SEDETUS, se informó que de enero a marzo de 2018, dicha instancia ejerció sin justificación 77,789 pesos. Se realizaron compra de bienes y servicios en forma directa sin contar con la justificación que diera origen a la necesidad de la compra. Se lee en el documento que da cuenta de estos movimientos. Entre los gastos irregulares aparecen el hospedaje en distintos días y lugares de 11 funcionarios, la mayoría de la dirección administrativa, así como el transporte aéreo y terrestre de 7 trabajadores adscritos a la dependencia. Asimismo, el órgano interno de control de la SEDETUS, el organismo interno de control de la SEDETUS encontró gastos por consumo de alimentos aplicados en la partida que no corresponde, estos por un monto de 9,777 pesos. Se revisó los gastos ejercidos de la Secretaría de los meses de enero, febrero y marzo del año en curso y se determinó que se aplicó de manera errónea la partida por consumo de alimentos para el personal institucional, indica el escrito. La operación irregular, detalla Carlos Rafael Pech B., titular del órgano de control interno, consistió en desviar los recursos originalmente etiquetados para la compra de alimentos del personal de la SEDETUS a una partida distinta, la cual se usa para cubrir los gastos de alimentación de funcionarios federales, invitados especiales y otros. Fíjese usted que mejora la recaudación del Seguro Social. En Quintana Roo existe un universo de 15,570 patrones registrados ante la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social y de ellos el 93.27 cumple oportunamente con el pago en beneficio de sus trabajadores. La recaudación acumulada del IMSS en Quintana Roo en millones de pesos fue entre enero y agosto del 2017 de 3,197 millones y en el mismo periodo, en el 2018, de 3,655 millones, o sea que subió, se fue para arriba. Y bueno, confirman también a Quintana Roo como líder turístico. Quintana Roo se consagró como líder turístico en Centroamérica durante la 25 entrega de los World Travel Awards, al recibir 15 de los 37 reconocimientos entregados. Los ganadores de México y Centroamérica obtuvieron su pase a la competencia mundial, donde se definirán los mejores del mundo en cada categoría. ¿Cómo ve usted? Ya hasta para el turismo hay diferentes categorías. Así es. Bueno, pues ese es Luces del Siglo en su primera plana. Eso es lo que destaca hoy el periódico Luces del Siglo aquí en Quintana Roo. Y bueno, novedades, dice PDU regulará la renta de casas vacacionales. El Ministerio de Cancún opera negocios de hospedaje sin ninguna regulación ni autorización de uso de suelo, no reportan ingresos ni pagan impuestos a la autoridad hacendaria, afirma el arquitecto Marciano Carrasco. Bueno, Chetumal en bancarrota, pues eso. Pues se pone de moda, dice el peje, bancarrota, entonces. Panteones al tope, mientras morgue se satura de ejecutados, el PDU proyecta un nuevo campo santo porque el actual está a su máxima capacidad. Pues sí, con tanto asesinato que hay, obviamente. No alcanza. Y el Metrobús Cancún Riviera Maya, inversión inicial de 250 millones de pesos para comenzar a operar este año. Presentan el proyecto las 4 empresas concesionarias de transporte urbano en Cancún, Turicún, Autocar, Maya Caribe y Cooperativa Bonfil. Operarían 140 camiones, 100 hacia Playa del Carmen y 40 a Tulum, con capacidad de 160 pasajeros cada uno. Movilizaría 50,000 usuarios al día. Bueno, pues la verdad es que muy bien por las empresas de transporte. Finalmente, ojalá, porque con es sin duda que, fíjate, el otro día hacían algún estudio precisamente ahora que está todo el tema de la movilidad, en donde los mayores accidentes que se han dado aquí en el destino efectivamente es la carretera de Playa del Carmen hacia Cancún.
Y bueno, si realmente este proyecto avanza en estos metrobuses que le llaman ahora de Cancún a Riviera Maya, bueno, pues sí, la verdad bajaría un poco el tema de los accidentes, precisamente en esta. Vamos a ver. Pues sí, porque ya es una... Mire, el tránsito en esta Riviera Maya de Playa del Carmen y prácticamente desde Tulum a Cancún, pues ya es un transporte cotidiano. Hay gente que sale de viaje, ¿no? Gente que va a sus trabajos, se transporta. Es una zona, pues, aunque no lo es técnicamente, pero es una zona de facto conurbada. Va la gente y viene. Ahorita voy a playa a ver unas cosas y regreso. Van y vienen. Pero van a altas velocidades, porque van a altas velocidades y bueno, mucha gente sale a la carretera, camioncitos que se meten como si nada y bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir de esas vans que transportan ganado? Gente, ¿verdad? Pues parecería que tienen el permiso de transportar ganado, que se van a altas velocidades y bueno, no por nada es una zona de alta incidencia de accidentes y de accidentes fatales, precisamente por la velocidad en que se va en esta vía. De autorizar este proyecto, que avance este proyecto, pues operarían 140 camiones en esta zona. Entonces, por eso, tendría que hacer realmente un proceso de cambio en todos los sentidos, incluso las propias empresas quienes están fomentando este parte de las vans y todo esto también son de su propiedad, tendrán que sacarlas de circulación. En fin, vamos a ver cómo se va a desarrollar este gran proyecto, ojalá se logre, pero sobre todo el número de accidentes que se tiene actualmente, pues ese sería el objetivo, de que bajen. Vamos a un corte rápidamente, regresamos aquí a LSD Noticias. LSD Noticias presenta Nido de Víboras. ¿Qué hará el fin de semana? Si todavía no tiene planes, le sugerimos acuda a Playa Delfines, que no solo es una de las más fotogénicas de Cancún por su ubicación en descenso, sino porque su horizonte es uno de los más limpios que hay en la zona hotelera, al menos hasta ahora, porque antes de 3 meses eso podría cambiar drásticamente, puesto que por fin de temporada sexenal el simpático Fonatur pone en venta el último predio del patrimonio federal en la zona, lo cual significa que en un futuro no muy lejano, dicha playa podría repetir el destino de Ballenas o Chacmol. La entrada sería reducida a un estrecho pasillo entre moles de concreto, eso que los entusiastas del dinero suelen llamar desarrollo. De modo que todas esas fotografías de un horizonte amplio quedarían como un mero recuerdo de tiempos pasados, cuando uno podía llegar a esta playa y mirar a izquierda y derecha sin nada que entorpeciera la vista. Por supuesto, la playa seguirá siendo de acceso público, pero olvídese de las fotos panorámicas, que para eso tendrá que hospedarse en alguno de los hoteles adyacentes que seguramente se construirán allí, pensados en el bienestar de la gente extranjera. Donde las cosas no pintan tan mal es en Yumbalam, pues a decir de Denise de Calaf, la ex cantante de venida densa, empresaria y promotora asentada en Holbox, en el asunto del plan de manejo de la reserva citada, lo único que falta por definir es precisamente la densidad que se permitirá en la zona, porque mientras unos piden se levanten torres y moles, otros pugnan porque la cosa sea más sencilla, con bungalows y cabañitas para no afectar tanto al ambiente. Claro que la otra opción sería dejar la reserva tal y como está, pero eso ni siquiera se considera, ya que al igual que en Playa Delfines, lo que importa es el desarrollo. De modo que se avisora el principio del fin de la estira y afloja que ha tenido empresarios, ambientalistas y autoridades de la greña en los últimos años por culpa de Yumbalam, lo que también podría significar el principio del fin de la reserva. Perdone usted el pesimismo. Son cada vez más las voces de empresarios turísticos que apuntan a que la temporada de verano, si bien fue exitosa en términos generales, presentó algunos puntos negros que hay que atender cuanto antes si no se quiere que devengan en manchas permanentes. Entre ellos 2 asuntos primordiales: la inseguridad y el sargazo. Factores que en lo que va del año ya han generado alertas gringas y mala prensa entre viajeros por vía de redes sociales, lo cual hace prever que el año que sigue no arroje tan buenos números. Las voces de alerta son eso, alertas, y no hay que desdeñarlas, pero tampoco se debe caer en tremendismo y escenarios apocalípticos. Hay que ocuparse, además de preocuparse. ¿Que la secretaria de Turismo Marisol Vanegas solo dice que todo está bien? Bueno, su labor de cara a la grada es esa, pero por atrás se ha trabajado en los temas que preocupan al sector. Hay estudios, monitoreos y la instalación de barreras antisargazo en diversas etapas de desarrollo. No todo el trabajo es visible.
Estás escuchando LSD Noticias. Desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Estás escuchando Radio Luces, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México, para todo el mundo. Programas, música y contenido de calidad en formato digital las 24 horas del día. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Recibe en la comodidad de tu hogar la información más puntual, los hechos que transforman a nuestro país, nuestro estado y el mundo. Suscríbete al periódico Luces del Siglo y recibe además diversos regalos promocionales, acceso a parques y boletos de teatro, cuponeras y entradas al cine. Periódico Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo, escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. Hospitén Cancún cumple 15 años de brindar servicios médicos de alta calidad, impulsando nuestro compromiso día a día. Hospitén Cancún, 15 años contigo. ¿Y tú ya probaste? ¿Yo qué? Que si ya probaste. Deliciosos. Quiero, dame. Pues participa en las dinámicas que Luces del Siglo tiene para ti y disfruta de los inigualables pasteles que Pastelerías Cancún Happy Cake tiene para ti. Visítanos en nuestras 3 direcciones: Happy Cake Chichén, Happy Cake Cabá, Happy Cake Torcasita. Y recuerda, Pastelerías Cancún Happy Cake y Luces del Siglo te regalan tu pastel de cumpleaños. ¿Sabías que como ciudadano puedes denunciar actos o conductas inadecuadas de los servidores públicos? Si recibes un servicio público y eres víctima de maltrato, abuso, actos de corrupción o un mal servicio, no guardes silencio. Denuncia 01800-849-7784. Línea de denuncia TACPOL. Tu llamada es anónima y gratuita desde cualquier línea fija. También puedes denunciar en la página denuncia.qroo.gov.mx o descarga la aplicación TACPOL, disponible para Android e iOS. Juntos contra la corrupción. Secretaría de la Contraloría del Estado. Gobierno del Estado de Quintana Roo. El mundo cambia segundo a segundo. Mantente al tanto desde tu smartphone a través de Luces del Siglo en su versión digital. Ingresa www.lucesdelsiglo.com o síguenos en Facebook. Recibe notificaciones en cada actualización de nuestra red de reporteros. En Twitter, búscanos como @Luces del Siglo. Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo, escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí a LSD Noticias, Adicción por Informal. Y bueno, pasando a otros temas que se desarrollan aquí en el estado de Quintana Roo, pues impulsa la certificación de competencias laborales la Universidad Intercultural Maya. Participó en el encuentro Conocer, así lo llamaron. Vamos con todos los detalles. Impulsan certificación de competencias laborales. Cancún, Quintana Roo. La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo fue llamada a ser parte del proceso nacional de presentación de resultados de competencias laborales por contar con una entidad de certificación y evaluación
muy activa a nivel peninsular al capacitar y certificar a profesionales de diversas procedencias. Así, en días pasados, el rector de la UIMCRO, Ildefonso Palemón Hernández, participó en el encuentro nacional que organiza cada año el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, con las personas físicas y morales que impulsan la certificación de competencias con validez nacional. En el acto se abordaron las buenas prácticas y proyectos futuros para fortalecer la formación de capital humano con valores, destreza y entrega de resultados en tiempo y forma. La entidad de evaluación de la universidad es parte de su Centro Intercultural de Certificación y Evaluación, mismo que tiene futuro transitar para ser el primer centro nacional de certificación de lenguas. Otro aspecto que presentó el rector como avance fue la creación del estándar en la enseñanza de la lengua maya, mismo que está por ser publicado en el Diario Oficial de la Federación para su validez nacional, luego del trabajo de diseño, piloteo y ajuste, con el apoyo de diversas personas e instancias en la península de Yucatán. Concluye red de agua y drenaje en Chetumal después de muchos años. Por fin cientos de familias tendrán esos servicios. Vamos a la nota. Concluye red de agua y drenaje en Chetumal, Quintana Roo. Después de 10 años de espera por parte de las familias, 1,175 habitantes de la colonia Ampliación Nueva Generación, en la ciudad de Chetumal, ya cuentan con flujo de agua en sus tomas domiciliarias. Y es que con una inversión de 11.2 millones de pesos, se concluyó la construcción de la red de agua potable y drenaje sanitario. Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, Carlos Ríos Castellanos. Los trabajos técnicos para la construcción de la red de agua potable constan de la instalación de 4,158 metros de tubería de PVC, además de la instalación de 235 medidores domésticos. Con respecto al sistema de drenaje, fue necesaria la excavación de zanjas de hasta 2 metros de profundidad para instalar la red de drenaje sanitario, en la que usaron 3,525 metros lineales de tubería de PVC, así como la construcción de 34 pozos de visita tipo común que permiten el acceso desde la superficie a instalaciones subterráneas del sistema de drenaje y alcantarillado. Las obras tienen una inversión total de 11,203,000 pesos provenientes de los 3 órdenes de gobierno y brinda solución a una añeja demanda realizada por habitantes de la colonia que perduró por más de 10 años. Y bueno, dicen en sus sistemas educativos en negar acuerdos con las autoridades de la Secretaría de Educación y de Gobierno y Finanzas. Vamos al detalle de todo esto, de esta información. Insisten subsistemas educativos en negar acuerdos. Chetumal, Quintana Roo. La mesa de diálogo que con anterioridad habían solicitado los líderes sindicales de Covacro, CONALEP y CECITE, con autoridades de las Secretarías de Educación, Gobierno y Finanzas, dividió opiniones luego de analizarse las diversas solicitudes planteadas por la base trabajadora de estos subsistemas educativos. Al término de la misma, la Secretaría de Educación aseguró que hubo acuerdo, pero la contraparte lo negó. A través de un comunicado, la titular de Educación, Ana Isabel Vázquez Jiménez, precisó que se entregó una minuta que contiene propuestas de acuerdos para su revisión y aprobación a más tardar el 20 de septiembre de este año, a las 17 horas, fecha señalada para la celebración de la siguiente sesión, la cual fue firmada por las partes. Sin embargo, mediante una circular, los secretarios generales de delegaciones y centros sindicales aclararon que únicamente firmó de recibido el escrito de la minuta de propuestas el asesor jurídico del sindicato. Y es que en la víspera, los líderes de los sindicatos José Gabriel Zulú, del Colegio de Bachilleres, Werner Kupech, del CONALEP,
y Enrique Bastos Solís del CECITE anunciaron en rueda de prensa la realización de paros escalonados en caso de no encontrar respuesta a sus demandas de estímulos, mejores condiciones laborales, seguridad social y plazas, entre otros. A su vez, la Secretaría de Educación de Quintana Roo especificó ayer que entre las propuestas de acuerdos destaca establecer mesas de trabajo del nivel medio superior y reuniones en cada subsistema con su respectivo sindicato. Otra propuesta es que el pago del concepto de estímulo K1 a cargo de cada subsistema se efectúe más tardar el 30 de septiembre de 2018, a efecto de cumplir con las demandas relacionadas con ello por parte de los 3 sindicatos representados en esta reunión. El estímulo K1 es un incentivo que se entrega a los docentes con resultado destacado en su evaluación de desempeño 2017-2018. Pues mire, después de todo el retraso que tuvimos precisamente en este estado en materia de salud, lidera ahora Quintana Roo acciones de promociones de la misma. Logró el primer lugar nacional. Esto es muy importante, sobre todo tomando en cuenta precisamente lo que ya les mencionaba yo, de que era un rubro con mucho atraso en este estado. Vamos a la información. Lidera Quintana Roo acciones de promoción a la salud. Cancún, Quintana Roo. El estado de Quintana Roo obtuvo el primer lugar nacional por sus acciones de promoción y cuidado a la salud, el segundo por las acciones de prevención de accidentes y el tercero por los esfuerzos realizados para generar entornos y comunidades saludables, de acuerdo a la evaluación que se aplicó al desempeño de 30 programas prioritarios de salud pública que se aplican en las 32 entidades federativas. En el marco del 18º Encuentro Nacional de Prevención y Promoción para una Mejor Salud, que se realizó en el estado de Morelos, la titular de la Secretaría de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, recibió el reconocimiento respectivo a nombre del gobierno del estado y señaló en esa oportunidad que el objetivo de esta estrategia consiste en identificar las áreas de oportunidad para mejorar el desempeño de los diferentes programas de acción. La funcionaria añadió que esta evaluación fue diseñada principalmente para incrementar la pertinencia, eficiencia y eficacia de las actividades de prevención, promoción y atención de la salud, mediante indicadores específicos que sean sensibles a las necesidades de salud de la gente, y es parte de la medición que realiza el Gobierno de la República a través de la Estrategia de Evaluación del Desempeño denominada Caminando a la Excelencia. Los resultados representan los avances realizados durante el 2017 y es una estrategia que se realiza cada año acompañada de la entrega de reconocimientos sobre el desempeño en conjunto de los indicadores de proceso, estructura y resultado de cada uno de los 30 programas prioritarios, apuntó. Gracias a la voluntad política de autoridades de los 3 niveles de gobierno, a las gestiones del personal de salud a nivel estatal, se logró que la cobertura de vacunas en la entidad se mantenga muy por arriba de la media nacional. Y en consecuencia, en 13 de los 30 programas evaluados, Quintana Roo se encontró entre los 10 mejores del país, subrayó. La verdad, ese es un gran avance en ese sentido, puesto que hay que recordar que fue una de las dependencias más saqueadas de la administración pasada, precisamente la Secretaría de Salud, donde, bueno, incluso en los diagnósticos que se encontraron al inicio de esta administración, era de que había muchas facturas, de muchos, incluso supuesto abasto de medicamentos, y donde en la realidad, en los hospitales, era totalmente lo contrario. Pero bueno. Así es, bueno, hasta en ciertas oficinas se encontraron, bueno, sin muebles, sin nada, verdadero saqueo, como lo menciona Norma. Así es. Y bueno, pues qué bueno que ahora pues lleguen a estos primeros lugares precisamente en todo lo que conlleva, pues se ve finalmente ahí está el trabajo, ¿no? Así es. Fíjese usted que impulsan actividad artesanal en el municipio de Tulum. Impulsan actividad artesanal. Tulum, Quintana Roo.
Con el apoyo del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART, se lleva a cabo en este municipio de la Riviera Maya la Feria Nacional Artesanal Tulum 2018, con la participación de 100 artesanos de Quintana Roo y de otras partes del país, durante esta semana hasta el próximo domingo 23 del mes. Al asistir al evento, la Secretaría de Desarrollo Económico en la entidad, Roselena Lozano, precisó que los estados visitantes son Campeche, Chiapas, la Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, el Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. Señaló que el objetivo es impulsar la comercialización de sus productos y generar más y mejores condiciones de vida para los artesanos locales. La titular de sede destacó que las ferias artesanales generan beneficios tanto para el artesano como para el consumidor, pues mientras que para el primero se le da la oportunidad de dar a conocer su producto y la posibilidad de comercializarlo, al segundo se le permite conocer en un mismo sitio las diversas ramas artesanales provenientes de distintas partes del país, con la ventaja de poder adquirir los artículos directamente de sus productores. Pues la verdad, pues dijéramos que todos estos impulsos que hacen al sector artesanal de beneficio es extraordinario. Y déjeme decirle que ahorita, precisamente en Zona Hotelera, hoy va a haber una feria de empleo, o sea, para la gente que quiera ir, inicia a las 10 de la mañana esta feria de empleo que se va a llevar a cabo aquí en Zona Hotelera. Ahorita le doy los detalles exactamente, porque, bueno, pues si usted no tiene trabajo, no puede ser la oportunidad para ir a presentar su solicitud. Y bueno, pasando a otro tema, quien está en contra precisamente pues de que los fondos para poder realizar todo este proyecto del Tren Maya es precisamente los hoteleros, y es que dar fondos de lo que... También el turismo, lo pueden ahí... No, pero además hay que decir algo, que es una realidad. Toda esta recaudación que se ha dado durante las sesiones pasadas, o sea, lo que se recaudaba y que era para la promoción turística, nunca dieron cuentas claras ni transparentes. Sí, se iban a pasear. No sabemos dónde estaban esos recursos. Se iban a promocionar. Bueno, acuérdate que en épocas pasadas se hasta equipos, en la camiseta de los equipos de fútbol, un equipo de fútbol en España financiado para la promoción de Cancún. O sea, por eso ahí tendríamos que valorar en ese sentido, porque nunca han sido realmente transparentes esos fondos. Por un lado. Por otro lado, los hoteleros tampoco dicen realmente sus cifras de lo que están recaudando. Eso también es una realidad, porque si bien se quejan de que, bueno, no ha sido transparente el manejo de estos recursos, tampoco ha sido transparente la recaudación de los mismos. Así es. Entonces ahí hay versiones encontradas en ese sentido. Por lo pronto vamos a escuchar precisamente todo más información sobre esta nota. Empresarios del ramo turístico y hotelero demandaron ayer que el Tren Maya se financie, pero sin tocar los fondos de publicidad y promoción. Nos preocupa de dónde van a salir los recursos de la parte del gobierno y de dónde se presupone que van a salir los recursos de la parte de la iniciativa privada. Los trenes en el mundo entero no son rentables, son subsidiados por los gobiernos, lanzó Alejandro Sosaya, director ejecutivo de Apple Leisure Group. No solo es cuánto va a costar hacerlo, sino cuánto va a costar operarlo. Entonces es absolutamente fundamental que conozcamos y podamos discutir no solamente el cómo va a ser ese tren, de dónde a dónde, sino también cómo se va a financiar. El pasado 11 de septiembre, el futuro director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, Rogelio Jiménez Pons, se reunió con los diputados federales de Morena para explicarles el proyecto del Tren Maya. En el evento afirmó que están considerando los recursos recabados por el concepto del derecho de no residente, que es la cuota que pagan los extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas cuando entran a México y que hasta ahora sirven para financiar la promoción turística. El éxito de los últimos 6 años ha sido que hemos ido consistentemente en publicidad y promoción, poniendo la marca México, poniendo el beneficio de México muy claro, y eso ha provocado el crecimiento y el lugar número 6, sostuvo Sosaya. Además, el empresario detalló que el uso que se pretende dar a los recursos que hasta ahora se destinan para la promoción turística impactaría al denominado turista de internación, que es el que más gasto realiza en su viaje, poco más de $800.
Efectivamente, hay muchas versiones encontradas en ese sentido, en el que si esos fondos se pretendan de alguna manera pues desviar a la construcción o del gran proyecto del Tren Maya. Sin duda, pues obviamente muchos empresarios y hoteleros se van a negar a que se destine ese recurso precisamente en el proyecto del tren que es uno de los proyectos que ha anunciado como un platillo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y que ojalá de verdad se pueda lograr. Pues mira, si los fondos para la promoción al turismo es precisamente promover, pues un tren de esta magnitud es un gran promotor, Sí, aquí hay que ver, hay que rascarle. El dinero de esa promoción ni siquiera alcanza para el tren, Norma. Ya lo sabemos. El tema es que es una parte, porque además el proyecto del tren, no todo va a ser inversión del gobierno. El 50% va a ser inversión privada. Aquí el tema es el que nunca, de la historia del destino, y eso es una realidad, jamás ha habido transparencia en el uso de los recursos de la promoción turística. Eso es una realidad. Es una realidad fundamental del asunto. De hecho, hay que recordar, el Fideicomiso de Riviera Maya, hasta antes de que desapareciera y que se creara todo lo que es el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, estaba en quiebra. Prácticamente tenía una larga lista de proveedores en números rojos porque no se les habían pagado. Y que era de reciente creación del Fideicomiso de Riviera Maya. Igual pasaba con el tema del OBC aquí en Cancún. Siempre estuvieron desviando recursos a otro tipo de promoción, porque además no sabemos si realmente resultaron esas promociones. Cada año se van a las mismas ferias en diferentes lugares del mundo y no sabemos si realmente el costo-beneficio sea rentable. Yo hasta el día de hoy no sabemos, porque no hay informes claros que definan los resultados. Exactamente. Entonces, el que haya esta crítica en este momento de algunos empresarios hoteleros donde dicen que no están de acuerdo, pues tampoco estamos de acuerdo en que ese desvío de recursos, sin aclarar que además no sabemos a qué bolsillos se fueron, y que finalmente tampoco han dado transparencia precisamente en el pago del 2% de hospedaje, que se supone que una parte va destinada a la promoción turística. Como dices, va a estar muy interesante a los hoteleros que están en contra de esto, que se les aplique auditorías a fondo para ver de veras cómo estuvo su contribución para esto, y vamos a investigar de veras de fondo cómo está la contribución, y después hablamos si les parece o no. Fíjate que a mí me encanta la estrategia que está implementando Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque en una declaración que él siempre hace, primero lanza la declaración, por ejemplo, en este caso, que va a ser los fondos para este gran proyecto, van a ser prácticamente... Y empieza todo el mundo a hablar, y se pone todo como erizo, se erizan todos, empiezan la serie de declaraciones, y luego ya de ahí saca sus conclusiones, ¿no? Pues no sus conclusiones, pero lo que hace es una estrategia, en el tema de comunicación social, déjame decirle que es una estrategia fabulosa. Igualmente pasó con el tema del aeropuerto de la Ciudad de México. Lanzó de que se paraba el proyecto. Esa fue la primera declaración. Se para el proyecto, todo el mundo vino a alzar la voz, decir no, sí, empezaron algunos expertos, otros empresarios. Todo lo que fomenta Andrés Manuel en el manejo de la información, es muy hábil. Abrió el debate. Claro, de eso se trata. Y entonces, ya se dan las conclusiones y entonces se implementa lo que más favorece. Inclusive hay que recordar que en el tema del aeropuerto de la Ciudad de México también hizo una declaración donde dijo que iba toda una consulta ciudadana, a ver si realmente se daba o no. Toda esta estrategia de comunicación es como, dicen, lanza la red y a ver qué pesca. Se salen los primeros a decir lo que no es o lo que está en favor o en contra, para incluso ver quién precisamente puede ser son las señales precisamente para... ¿Quién va a ser el adversario en contra de esto, pues o a favor? ¿Quiénes van a estar en contra, quién a favor? La verdad es que con eso le mide muy bien el agua a los campos. Definitivamente. Es parte de la estrategia de comunicación social que está implementando Andrés Manuel López Obrador. Todo el mundo opina, todo el mundo dice, y después finalmente hacen sus determinaciones. En fin, buena estrategia, dijéramos. Vamos a un corte, rápidamente regresamos aquí a LSD Noticias.
Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. Radio Luces, música, noticias y programas de calidad en formato digital. Radio Luces transmite las 24 horas del día desde sus estudios en Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Recibe en la comodidad de tu hogar la información más puntual, los hechos que transforman a nuestro país, nuestro estado y el mundo. Suscríbete al periódico Luces del Siglo y recibe además diversos regalos promocionales, acceso a parques y boletos de teatro, cuponeras y entradas al cine. Periódico Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo, escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. ¿Sabías que como ciudadano puedes denunciar actos o conductas inadecuadas de los servidores públicos? Si recibes un servicio público y eres víctima de maltrato, abuso, actos de corrupción o un mal servicio, no guardes silencio. Denuncia 01800-849-7784. Línea de denuncia TACPOL. Tu llamada es anónima y gratuita desde cualquier línea fija. También puedes denunciar en la página denuncia.qroo.gov.mx o descarga la aplicación TACPOL, disponible para Android e iOS. Juntos contra la corrupción. Secretaría de la Contraloría del Estado. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Mapa Global Media. Mapa Global Media. Impresión digital y gran formato. Tarjetas de presentación, trípticos, dípticos, flyers, descuentos por volumen, publicidad exterior, espectaculares, unipolares, vallas, panorámicos, multimedia, SMO y aplicaciones. Contacto mapaglobalmedia@gmail.com 998-277-1183. En Cancún, Quintana Roo, Mapa Global Media. Global Media. Teatro Expalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Expalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Expalanque. Mantente bien informado con el periódico Luces del Siglo en su edición impresa o en tu móvil con nuestro periódico digital. Solo ingresa a www.lucesdelsiglo.com para estar bien informado en cualquier lugar donde te encuentres. Escucha nuestros programas especializados en la opción Radio Online. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. Siempre tenemos regalos para ti. Luces del Siglo impreso, digital y radio online. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Hospitén Cancún cumple 15 años de brindar servicios médicos de alta calidad, impulsando nuestro compromiso día a día. Hospitén Cancún, 15 años contigo. ¿Y tú ya probaste? ¿Yo qué? Que si ya probaste. Deliciosos. Quiero, dame. Pues participa en las dinámicas que Luces del Siglo tiene para ti y disfruta de los inigualables pasteles que Pastelerías Cancún Happy Cake tiene para ti. Visítanos en nuestras 3 direcciones: Happy Cake Chichén, Happy Cake Cabá, Happy Cake Torcasita. Y recuerda, Pastelerías Cancún Happy Cake y Luces del Siglo te regalan tu pastel de cumpleaños. Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. LSD Noticias presenta Deportes. El debut de fase de grupos de Irving Lozano y Eric Gutiérrez en Champions League representará un reto importante. El PSV Eindhoven visitará el Camp Nou para enfrentarse al Barcelona. Los blaugranas no han perdido en su primer juego en esta competencia en más de 10 años. En otras noticias, más de la mitad de la delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires está conformada por mujeres. De los 93 deportistas que participarán en el evento a partir del 6 de octubre de este año, 52 lo harán en la rama femenil y los otros 41 en la varonil.
Y para terminar, la ex número 1 del mundo, María Sharapova, dio por terminada su actividad en el circuito de la WTA en lo que queda del año. La rusa canceló su participación en los torneos de Beijing, Tianjin y Moscú, debido a las lesiones que tiene en el brazo derecho. Sharapova volverá a jugar en enero en el torneo de Shenzhen en China. Deportes. Ya estamos de regreso aquí a LC Noticias y bien dicen que cuando ya viene todo el tema del desarrollo y que, bueno, ya cuando se da a conocer, se está dando a conocer, sobre todo en el sur del estado, después del abandono en que estuvo por muchos años y que ahora con toda la estrategia que está haciendo para detonar el sur, con actividades deportivas, con eventos especiales, por ejemplo, el fin de semana que fue la noche de las Fiestas Patrias, pues tuvieron varios grupos musicales ahí en la Explanada de la Bandera, ahí en la capital del estado. O sea, todas estas promociones, incluso en el aeropuerto, nos decían el otro día, ya se ve vida, el aeropuerto de Chetumal antes ni siquiera tenía vida. Pero pues siempre, esto obviamente, pues también hay problemas en estas proyecciones y en incentivos que se están dando en la zona sur, pues también existe otro de los pecados que es la codicia. Y es que esto se está dando mucho en el municipio de Bacalar, que bueno, pues que en el proyecto del Tren Maya despertó una voracidad inmobiliaria. Déjeme decirle que en ese tema, bueno, ya los terrenos que de alguna manera costaban, pues eran precios módicos, ahorita, bueno, pues obviamente ya se dispararon. Le damos a detalle más información. El anuncio del proyecto para el Tren Maya ha generado en Bacalar la posibilidad de especulación y voracidad inmobiliaria y hace necesario que las autoridades del estado y el municipio finalicen la actualización del Programa de Desarrollo Urbano PDU y el Programa de Ordenamiento Ecológico POEL para evitar la anarquía en el crecimiento residencial, hotelero y turístico del destino. Estos documentos rectores del crecimiento urbano y de las autorizaciones para construir mantienen un retraso de hasta 3 años, toda vez que desde la administración de José Alfredo Contreras se iniciaron los análisis sin que hasta la fecha exista una reglamentación clara y se opera de manera supletoria con los reglamentos de Otompe Blanco que datan de los años 90. Linda Argáez, presidenta de la Asociación de Hoteles de Bacalar, advirtió que ya se sienten las primeras muestras de la especulación inmobiliaria, invasión de terrenos y carencia de servicios públicos como riesgos inmediatos que enfrentará Bacalar ante el próximo inicio de las obras del tren. Las organizaciones políticas como Movimiento Antorchista ya hacen presencia para ganar espacios en predios ejidales en redes sociales. Algunos particulares ya ofertan predios de alta plusvalía turística en zonas en donde se desconoce la posibilidad de ser desarrollados turísticamente. En medio de la euforia empresarial que generó el anuncio del próximo director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, respecto al inicio de las obras del Tren Maya en diciembre, la dirigente de los hoteleros organizados de Bacalar consideró de urgente resolución se concluyan tanto el programa de desarrollo urbano como el programa de ordenamiento ecológico. Con ello se busca combatir y frenar el desorden que ya se vive en cuanto al crecimiento residencial, hotelero y turístico de Bacalar. Pues sí, sin duda todo lo que ha generado precisamente ahora esta codicia y esta voracidad en el tema inmobiliario en Bacalar. Y mire que Bacalar, que es uno de los municipios de reciente creación, pues toda dijéramos, ventas que se han dado en algunos casos, pues aún aunque han sido incluso terrenos invadidos. Hay que recordar. Sí, terrenos invadidos. Hay gente, por ejemplo, que tiene pues sus escrituras de terrenos que son por años, pero están invadidos y tienen la posesión otros, y que incluso notarios se han prestado a hacer ventas dobles de esos terrenos. Entonces, la problemática que existe actualmente en Bacalar y ahora con la proyección del Tren Maya, evidentemente va a haber vivales, sin duda, que se van a querer aprovechar del tema, porque bueno, por ejemplo, toda la área de Bacalar, todo lo que es el frente de la laguna de Bacalar, la laguna de 7 colores, pues prácticamente los dueños, la mayoría era de la gente de Chetumal. Así es. Y sobre todo en la parte de la zona urbana. Sí, así porque es. ya las zonas de la laguna que no estaban en la zona urbana sí eran más bien ejidales. Así es.
Y se hicieron en algunos casos pues ventas dobles y como le menciono, algunos notarios se prestaron, ¿verdad?, a hacer ventas dobles o a otros o usurpando identidades. Usurpando identidades. Efectivamente, de eso. Y mire que conocemos varias cosas. Hemos publicado en Luces del Siglo algunos casos sobre estos asuntos. Y bueno, finalmente, obviamente hay litigios, se llevan a demandas, ganan incluso los propietarios originales, pero ¿qué creen? Están invadidos o otras personas tienen la posesión de esos predios y también mientras la autoridad resuelve para poder ir a sacar a esos que tienen la posesión, aún teniendo tú tu escritura y ser propietario. Sigue reinando la impunidad en muchos casos, aunque ya se haya tenido un triunfo legal. Pues ahora a ver, vaya usted y sáquelos. No, ya es suyo. A ver, vaya y sáquelos. Y la autoridad, bueno, mientras no tenga la voluntad y la fuerza, pues que no le van a decir a usted, bueno, ahí van a ir 2 policías municipales con usted para apoyarlo en que usted entre a su predio. Nada más que allá adentro hay 40 pelados armados, a ver, sáquenlos usted. Sí, no, es todo un tema. Pues así está el tema. Y como esas historias, le puedo contar varias, que se ha dado precisamente en este municipio de Bacalar. Bueno, ahí un llamado a la autoridad, porque de verdad, o sea, si ya en este momento empezó pues incentivó más el tema de la voracidad inmobiliaria con el tema del proyecto del Tren Maya, imagínense en algunos años que no queremos ver como lo que sucede en Tulum, que hasta con pistola en mano sacan. Sí, que estuvo álgido en Tulum, que bueno, era todavía peor, más grave, porque precisamente los invasores eran gente del gobierno. Imagínese usted qué bonito gobierno. Pero bueno, es un tema que se ve muchísimo en Tulum. También tenemos que decir que es un tema que se ha venido saneando en el Estado. O sea, antes era, bueno, la misma autoridad. A ver, saca tú a la autoridad que es la que te invadió el terreno, ¿no? Sí. Pero bueno, se ha venido saneando, pero todavía es algo que, bueno, hay muchos profesionales. ¿No cree usted que es nada más un oportunista de momento? Hay verdaderos profesionales en este tema y en Quintana Roo se enseñorearon, hay que decirlo, pero bueno, sí hay que decirlo, que se está ya por parte de la autoridad saneando o tratando de sanear estos temas, que bueno, eso ya es un avance. Así es, y bueno, pasando a otro tema, pues también hay que decir que incumplen su compromiso de dependencias a no reparar los daños por derechos humanos. Vamos con la información. Para Marco Antonio To Ewan, titular de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, las dependencias acusadas de violentar los derechos humanos evaden su responsabilidad de resarcir el daño a las víctimas, escudándose en que ello corresponde a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Desde su punto de vista, los servidores públicos causantes de las violaciones a los derechos humanos deben responder con dinero propio para la reparación del daño, o en su caso, las dependencias que representan deben proteger a las víctimas, reparando el daño que les causó la actuación irregular de sus funcionarios y después aplicar, por ejemplo, descuentos al funcionario para recuperar el dinero público. To Ewan señaló que los principales organismos públicos que evaden su responsabilidad y su obligación de reparar de manera económica los daños causados por violaciones a los derechos humanos contra ciudadanos son las policías municipales, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. En menor medida, las Secretarías de Salud y de Educación también han incurrido en incumplimiento de la reparación de daños causados por funcionarios suyos hacia algún ciudadano, mientras que por ayuntamientos, Benito Juárez, Solidaridad y Otompe Blanco son los que más veces han fallado en responder a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, dejando en la indefensión a los ciudadanos violentados. To Ewan dio a conocer que en lo que va del año hay 54 recomendaciones emitidas, el 70% repartidas entre las policías municipales, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. Entre las principales causas están las detenciones irregulares y los abusos físicos, así como la negativa o tardanza en la procuración de justicia. Pues ahí tiene usted. Pues sí, desafortunadamente la reparación del daño en muchos temas, pues evidente, tiene dinero para unas cosas, mucho menos para eso, pero bueno. Bueno, pues fíjese usted que aumenta la recaudación, cumplen con obligaciones. El incremento de la recaudación propia ha permitido a la actual administración estatal cumplir con diversos compromisos como el pago de deudas y el cumplimiento de obligaciones laborales. Vamos a la nota.
El incremento en la recaudación propia ha permitido a la actual administración estatal cumplir con diversos compromisos como el pago de deudas y el cumplimiento de obligaciones laborales. De acuerdo con Jaime Cetina González, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, el aumento en la recaudación viene principalmente de los impuestos del 3% al hospedaje y sobre nómina, motivados por la facilidad que el gobierno otorga en los plazos y lugares para realizar la contribución. Ello ha evitado, puntualizó, que el gobierno recurra a empréstitos para hacer frente a sus compromisos como el pago de la deuda a largo plazo y con proveedores, así como el pago de nómina y otras prestaciones a los burócratas del Estado. El funcionario recalcó que la flexibilidad y la correcta aplicación de los recursos provenientes de los impuestos cobrados por el gobierno estatal han abonado a una alza significativa en la recaudación de impuestos. Aunque Cetina González omitió precisar los montos de incremento en la recaudación, indicó que son superiores al 15%, con los impuestos al 3% sobre nómina y al hospedaje como los principales impulsores, aunque también aumentó la recaudación por el cobro de diversos derechos. Dijo que como resultado de esta situación, la administración de Carlos Joaquín ha podido hacer frente a los pagos de deuda a largo plazo y con proveedores, así como el cumplimiento de las prestaciones laborales a los burócratas, entre ellas pagos al ISSSTE, FOBISSSTE, FONACOT y financieras particulares. Pues sí, se están dando un poco de incentivos en ese sentido, precisamente, pues bueno, para obtener mayor recaudación en el tema de cumplir con las obligaciones. Que al final del día, pues tenemos que hacerlo, o sea, tenemos que pagar, nos guste o no. Si tenemos un carro, pues tenemos que pagar tenencia. Si tenemos una moto, pues a lo mismo. En el caso de las empresas, pues igualmente tenemos que pagar el 2% sobre nómina. O sea, aquí el tema es cuando dan incentivos, sobre todo a la gente pues morosa, fíjate, y aquí es otro tema, es otra paradoja, porque la gente que sí cumple nunca les dan incentivos. Bueno, sí les dan cuando hay descuentos. Sí, pero sí, paga a tiempo, ¿no? O sea, alguien que ha estado pagando y luego viene uno que no pagó 5 años y resulta que para incentivarlo le dan grandes ventajas y pues sí, el que pagó o puntualmente dice, oye, pues para haber sabido no pago yo tampoco, porque a la larga finalmente este señor que se atrasó pagó menos que yo. Entonces, bueno, ahí tiene usted, son esas cosas que por un lado la autoridad quiere equilibrar para recaudar más, para beneficio de todos, y por otro lado, pues sí, hay veces que no es tan justo. Pero bueno, así es. ¿Quién dijo que la vida era justa? Así es. Fíjate que hay otro tema que quiero comentarles, y eso, bueno, y es que, por ejemplo, hoy va a rendir su informe de gobierno la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres. Y ha habido muchas críticas, déjeme decirle, en el tema de que quieren poner parquímetros allá en la ciudad de Playa del Carmen. Hay que recordar que aquí también en algún momento lo quisieron poner, aquí en el centro de la ciudad. Si bien aquí también hay versiones encontradas en que haya o no parquímetros, eso es una opinión personal. Yo creo que sí debe de haber parquímetros, sobre todo. Usted, ¿qué tan complicado es si usted vive en el centro estacionarse? Sí, no hay es muy complicado. Es lo mismo que está sucediendo en Playa del Carmen. Es muy complicado estacionarse afuera de su casa, ¿eh? ¿Por qué? Porque le están invadiendo, o sea, porque llega otro a estacionarse. O aquí, por ejemplo, en el centro de la ciudad, vemos, por ejemplo, mucha gente que deja sus carros aquí y toman autobuses o combis o vans que van a Riviera Maya y lo dejan todo el día. Aquí pasa mucho en el centro. Exacto. Vienen de diferentes partes de la ciudad para tomar aquí una combi en la avenida Tulum o irse a la estación de camiones para irse para allá y estacionan sus vehículos al interior de las supermanzanas, llegan tempranito, ahí lo dejan todo el día y lo recogen en la noche. Y entonces perjudican a las labores cotidianas precisamente de la zona. Entonces, por eso decía que aquí hay versiones encontradas en si se ponen o no parquímetros. En el caso de Solidaridad, la presidenta municipal lanzó una consulta ciudadana para saber qué tan de acuerdo estaban los ciudadanos solidarenses en que se pusieran o no estos parquímetros. ¿Y qué creen? Que están de acuerdo. Precisamente por lo mismo. Sí, si tú preguntas aquí a los que tenemos oficinas en el centro de la ciudad, así de bote pronto, dice uno sí, mientras le respeten obviamente a los propietarios que tengan el cajón de enfrente de su casa
para poder estacionar yo su vehículo, porque también sería ridículo que tú llegaras a tu casa y tuvieras que pagar por estacionarte enfrente de tu casa. Pero una vez resuelto el que el propietario tenga el derecho de estacionamiento enfrente de su casa, todos los demás lugares, o sea, debería de poderse tasar, y eso haría que solo viniera la gente que va a algún trámite, me estaciono tantito, voy a mi trámite y me voy. No es que voy a dejar ahí mi coche todo el día. Entonces yo creo que algunos estaríamos a favor también. ¿Qué es? Digo, prácticamente es algo como se deben de hacer las cosas. Si hubiera venido la presidenta municipal a poner los parquímetros, entonces ahí sí, bueno, pues se enojaría. En este caso, primero se lanzó la consulta ciudadana, se dio la valorización de lo que piensa realmente la gente que vive ahí, y la mayoría estuvo de acuerdo. Incluso las cámaras empresariales se pusieron a favor también de eso. Pues sí, porque permite precisamente el flujo de gente que va a los servicios, pero eliminas a los que vienen a quedarse ahí todo el día. Entonces es algo que le conviene a la reactivación. Hablando de reactivación de zonas céntricas y comerciales, les conviene que sea un flujo en movimiento y no que lleguen los que se van incluso a otros lugares y precisamente bloqueen esas zonas, porque impiden el flujo de la gente que viene a buscar algún servicio. Así es, y bueno, pues finalmente ya esto lo determinará el propio Cabildo del municipio de Solidaridad, ya si se aprueba, y después pasará al Congreso del Estado, pero bueno, finalmente los que deben opinar en este caso pues son los solidarenses, y bueno, pues aquí está aprobado por parte de ellos. Nos guste o no por algunos, habrá versiones, va a dar tiempo a ella y habrá... Bueno, implementar, a lo mejor no sé, ¿no? pues a lo mejor no, pero finalmente ya se ha avanzado. Ya se avanzó en la planeación precisamente. No, usted va a Solidaridad y si va a hacer algún trámite a ese municipio, es imposible estacionarse. O sea, la verdad es que es un caos el centro realmente de este municipio, porque no te puedes estacionar. O sea, y luego tampoco hay estacionamientos crecientes. No hay algunos, ciertamente sí hay algunos, pero no los suficientes. Cosa que pasa aquí en el centro. Fíjate, en el centro aquí de Cancún no hay estacionamientos. En Solidaridad hay algunos, aquí no hay. En la Supermanzana 3, en la 2A, toda esta zona de atrás del Palacio Municipal, no hay estacionamientos públicos. Así es. Ninguno. No. Es toda una problemática. Dijéramos, si le preguntamos a los vecinos de las Supermanzanas aquí, por ejemplo, de Cancún, de las 2A, la 4, porque realmente todo está invadido, Todos llegan a estacionarse afuera de tu casa, nada más libran la parte de estacionamiento, pero no te puedes estacionar. Sí, no puedes. Claro, entonces viene la contraparte de parte de los residentes, y entonces empieza la operación cubeta, que también, afea la ciudad, y bueno, todo el mundo a poner conos o cubetas precisamente para impedirle a los invasores, porque son invasores, que lleguen a apropiarse de la zona. Que bueno, uno dice, pero eso es que es ilegal poner conos. Pues sí, también es ilegal llegar y estacionar aquí tu coche 24 horas porque tú te fuiste a no sé dónde. Entonces, sí sería muy bueno regularizar todo esto, insisto, dejar tal vez con una raya amarilla enfrente de los negocios y las casas y decirle, aquí sí tienes tu control, ahora sí que tienes tú esta zona bajo tu dominio, es para que tú te estaciones, pero toda la zona que ya no sea estrictamente de uno o dos cajones enfrente de tu casa para que tú te estaciones, yo ya voy a poner parquímetros para que la piensen dos veces los que se vienen a quedar todo el día, número uno, y bueno, también me sirve a mí como manera recaudatoria, pero que en teoría, es precisamente para reactivar las zonas de los centros de las ciudades. Así es. Y bueno, y hablando del día a día, déjeme decirle que haciendo una serie de preguntas a la gente de comunicación social del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues nos platicaban, porque hay si bien todo lo que se dice del Seguro Social, en cuestión de atención médica, hay muchas quejas, efectivamente, por el mal servicio, por la actitud de las personas que pues tienen que atender a los pacientes, pero también hay cosas buenas que hay que resaltar. En ese sentido, pues nos dimos a la tarea de hacer una pequeña investigación ahí y decidimos, que nos dijeran qué se hace en una jornada diaria del Seguro Social. ¿Cuánta gente se atiende aquí, por ejemplo, en el estado? Y y en ese sentido, en la geografía estatal, pues funcionan 14 unidades. Fíjate, yo no lo sabía, por ejemplo. 14 unidades, 14 en el estado. Sí, en todo el estado, aquí en Quintana Roo.
que son obviamente que son del Seguro Social, 8 de ellas clínicas y 6 hospitales que se tienen aquí en Quintana Roo. ¿Cómo es un día normal en ellos? Bueno, pues por eso aquí nos lanzamos a hacer esta pequeña investigación y cuáles son las atenciones que más se llevan a cabo. Por ejemplo, lo que más se lleva a cabo es precisamente intervenciones quirúrgicas, que son 10.429 intervenciones quirúrgicas que se dan, imagínate. ¿En cuánto tiempo? Esto se da, por ejemplo, esto en un mes. En un mes. Imagínense, en un mes, 10.429 operaciones, intervenciones quirúrgicas se dan en el IMSS en estas 14 unidades. Y, por ejemplo, estudios de laboratorio se dan 1.288.419 durante un mes. O sea, la atención, consultas otorgadas, 839.591. Y sí, es mensual, porque aquí hablan, en el junio del 2018, por ejemplo, 839.591. Sí, o sea, eso te habla de que hay un servicio, lo que pasa es que como está saturado, por eso hay quejas. Pero aún así, las cifras son impresionantes, 839.591 consultas. Estudios de laboratorio, bueno, ya dijiste, 1.280.000. Econografías, o sea, ya vámonos a cosas más sofisticadas. Ecosonografías, 26.195. Que son los ultrasonidos, básicamente. Estudios de laboratorio, 10.390. Ecosonografías, estas son 211. Ya son estudios mucho más sofisticados, Claro. Rayos X, 660. Partos, son pocos. Sí, esto es lo mensual, si te das cuenta en la gráfica, son mensuales y eso es el día a día. Ok. O sea, en los círculos verdes. Entonces cuando yo dije estudios de laboratorio, son 10.390 diarios. Así es. Impresionante. Las ecosonografías son 211 diarias. Sesiones de hemodiálisis, 72 diarias. Intervenciones quirúrgicas, 57 diarias. Impresionante. Tomografías, 41 tomografías diarias. Partos, 24 partos diarios. Rayos X, 660. Wow. Estudios de laboratorio. Consultas diariamente, toman consultas 6.399 personas. Al mes serían 839.000. En un día, impresionantes los números. Claro, por eso es interesante toda esta labor, porque finalmente, lo que le decía, cuando hablamos del Seguro Social, siempre se habla lo malo, o resalta lo malo, por la atención. No, es un relajo, me que tardé mucho. No sirve el aparato, que Oye, siempre... es que ese día vieron a 6.399 personas. Ups. Claro, o sea, antes de ti había 5,000. Sí, o sea, en el día a día del Instituto Mexicano del Seguro Social. En lo que le digo, son 14 unidades. ¿Cuántos hospitales tenemos? Son 8. 8 hospitales. Usted hace una vuelta aquí al Hospital del Seguro Social que está aquí en la Avenida Cobal. Es impresionante, de verdad, la atención que se da. Sin duda, finalmente, hay atención, pues sí, hay que decirlo. O sea, muchas veces el primer contacto que se tiene con algún servidor público del IMSS no seriamente la más agradable, pero viendo los números de la atención médica que se da, es impresionante. Por eso es interesante querer resaltar este tema, porque a veces somos un poco inconscientes los ciudadanos en que queremos efectivamente, cuando llegamos con un enfermo, queremos que la atención sea inmediata. Pero como usted, hay 5,000 antes. 6,000, Bueno, 6,000. 6.399. O sea que uno de esos receptores, ¿cuánto le tocan a uno de esos receptores? ¿500 diarios? Imagínese que usted, ¿300? 200, imagínense que usted tuviera que recepcionar a 200 personas diarias y canalizarlas. Se vuelve uno loco. Bueno, solamente en estudios de laboratorio, o sea, estudios de sangre, atienden diariamente a 10.390 personas. Es el promedio diario. Al mes, 1.288.000. Wow, impresionante. Claro, por eso era interesante que usted conozca esta información y hacer un poco a veces de conciencia en ese sentido. Porque sin duda, siempre que asistimos a una clínica es porque estamos enfermos, ¿verdad? Estamos mal.
Sí, pero sí Hay tenemos que tener paciencia y también coherencia, porque a veces uno tiene paciencia, lleva ahí 3 horas y de repente ve que llega otro y lo pasan. Oye, llevo aquí 3 horas, sí, pero el señor sí se viene muriendo. Claro. O sea, si no lo pasan ya, se muere y tú, te duele mucho, lo entendemos, pero no te vas a morir. Entonces, aguántate tantito, porque si la circunstancia fuera al revés, que tú te vinieras muriendo, bueno, pues pasarías tú primero. Tenemos que tener paciencia y coherencia y entendimiento de que, bueno, cuando veo uno de estos números, wow, qué bien está el Seguro Social, 6,399 personas atendidas diariamente en 18 establecimientos. No es que fueron quién sabe cuántos miles, son números impresionantes. Así es, por eso cuando quisimos darle a conocer esta información, porque de verdad este trabajo, pues no lo vemos, o sea, no lo sabíamos, y una vez que ya conocemos este tipo de números, dices, bueno, pues es cuando empiezas a valorar realmente el servicio que nos dan. Y mire que déjame decir algo, indudablemente podemos decir lo que queramos del Seguro Social, a lo mejor la atención en lo que es las consultas y demás, pero en el tema de todo lo que son los instrumentos, toda la parte tecnológica que tienen, es de las mejores que hay en el país. Eso es... Sí, también en las gráficas que acabamos de ver. Imagínate, sesión de hemodiálisis. Vemos, sí, equipo de punta. En sesión de hemodiálisis son 72 pacientes diarios. ¿Sabe cuánto le cuesta una sesión de hemodiálisis en un hospital privado? Le cuesta alrededor de 7,000, 8,000 pesos. Eso es el promedio entre todo lo que conlleva, desde usar la máquina, todos los el procedimiento. Todo eso es un promedio que te cuesta aproximadamente. En algunos hospitales aquí está un poquito más barato, 5,000 pesos. Eso es lo que cuesta. Imagínense usted, 72 pacientes diariamente de atención a hemodiálisis. ¿Por qué se lo digo? Porque además en la península de Yucatán es una de las enfermedades mucho más recurrentes por el tipo de toda la insuficiencia renal es de los más altos índices de enfermos que se encuentran en el sureste por el tema del agua, precisamente. Por los calcios que hay, bueno, pues dañan más fácilmente a los riñones. Y bueno, pues ahí tiene usted un ejemplo, porque la verdad es que esto que le presentamos es un pequeño ejemplo, un abanico, pero muy superficial, si se metiera uno realmente a la entraña de lo que conlleva decir esas cifras, porque es fácil y rápido decirlas, realmente, bueno, indiscutiblemente el Seguro Social tiene mucho que hacer, tiene mucho por hacer, y mire que a pesar de muchos políticos que le han querido exprimir sus fondos al IMSS, el IMSS sigue siendo, en cuestión de salud, la columna vertebral de este país. Totalmente. Y bueno, rápidamente porque nos vamos, ya están por entrar los siguientes de su programa. Hoy le damos una alerta Amber, ayúdanos a localizar a Brenda Macen, que fue, desaparecida en el municipio de Tulum, tiene 16 años. Y bueno, aquí le damos la gráfica precisamente con todas sus características: mexicana, cabello negro, lacio, largo, tamaño chico, ojos chicos, tipo de ceja delgada, medianos, morena clara, vestía blusa tipo polo de color blanco, cuello camisero en color azul marino, con franjas blancas, con el logotipo de la escuela, pantalón en color negro y tenis de color negro marca Puma. Mochila de color rosa con flores, tiene hoyuelos muy pronunciados en ambos pómulos. Ha desaparecido esta niña de 16 años y bueno, desde el 13 de septiembre. Si usted sabe o la ha visto, pues ayúdenos a localizarla. Ahí en pantalla le damos precisamente los teléfonos donde puede comunicarse en el municipio de Tulum. Imagínese usted. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos escuchamos el día de mañana. Pásela usted muy bien, que tenga un excelente día. Y bueno, si ve esta chiquita, pues ayúdenos rápidamente a localizarla. Gracias. Buenos días.